Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a esta presentación. Mi nombre es Carlos Suazo Núñez, estudiante de licenciatura en Derecho de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, sede de Comayagua, y en el día de hoy, junto con mis compañeros Carlos Roberto Vanegas Torres, Cristian Fernando Flores Mata, presentaremos nuestra exposición correspondiente a la asignatura de Derecho Penal 3 bajo la cátedra de la licenciada Lidia Marlene Martínez Amador. El tema que desarrollaremos es lavado de activos y enriquecimiento ilícito, un tema de absoluta relevancia en el contexto jurídico y social de Honduras y de toda la región latinoamericana, ya que estos delitos no afectan únicamente al orden jurídico, sino que representan una amenaza directa contra la economía nacional, la institucionalidad del Estado y la convivencia pacífica de la sociedad. A lo largo de esta exposición daremos respuesta a 4 preguntas fundamentales. ¿Cómo se investiga el lavado de activos? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del enriquecimiento ilícito como índice del derecho internacional? ¿Y cuáles son los alcances de la privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito? Sin más preámbulo, iniciamos esta exposición. El tema que vamos a desarrollar en esta exposición es uno de los más relevantes del derecho penal contemporáneo. El lavado de activos, enriquecimiento ilícito, dos fenómenos delictivos que no solo afectan el orden jurídico de Honduras, sino que representan una amenaza directa contra la economía, la institucionalidad del Estado y la convivencia social pacífica. En esta exposición abordaremos el despliegue de la investigación de estos delitos, su naturaleza jurídica, la incidencia del derecho internacional en su persecución, así como los alcances de la privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito. Todo ello con base en la normativa hondureña y los instrumentos internacionales aplicables. Para abordar este tema de forma integral, nos apoyaremos en el marco normativo hondureño vigente que incluye la Ley Especial contra el Lavado de Activos, contenida el Decreto número 144/2014 y sus reformas introducidas por el Decreto número 123 del 2021, la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito del Decreto número 27/2010, las disposiciones del Código Penal vigente en materia de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y los compromisos internacionales que Honduras ha asumido en esta materia, especialmente la Convención de Palermo, la Convención de Palermo del año 2000, la Convención de Mérida del año 2005, la Convención de Viena del año 1988 y el Convenio Centroamericano Penal de Panamá. Estructuraremos la exposición en torno a 4 preguntas fundamentales que guiarán el análisis. Yo, Carlos Suazo Núñez, desarrollaré la pregunta número 1. ¿Cómo se despliega la investigación del delito de lavado de activos? Mi compañero Roberto Vanegas Torres abordará la pregunta número 2 sobre la naturaleza jurídica del enriquecimiento ilícito y la pregunta 3 sobre la incidencia del derecho internacional. Y mi compañero Cristian Fernando Flores Mata desarrollará la pregunta 4 sobre los alcances de la privación definitiva del dominio y cerrará con las conclusiones de esta exposición. La investigación del delito del lavado de activos en Honduras es un proceso complejo, multidisciplinario e interinstitucional que puede comprenderse desde una perspectiva puramente procesal. Para entender en su dimensión real es necesario distinguir sus componentes: los sujetos investigadores, las herramientas legales disponibles, las obligaciones de los sujetos privados y el rol de la inteligencia financiera. En un punto de partida es que la persecución penal del lavado de activos en Honduras corresponde al Ministerio Público, quien actúa como eje central de la investigación. Sin embargo, no actúa en solitario. La arquitectura institucional creada por la ley establece la Comisión Institucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conocida como la CIPLAF, que es el órgano de coordinación responsable de asegurar que todo el sistema de prevención, control y combate funcione de forma efectiva.
Esta comisión está integrada por las principales entidades del Estado con incidencias en el tema: la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Justicia, entre otras. Lo relevante es que esta institucionalidad refleja que el lavado de activos no solo es un problema exclusivamente policial, sino un fenómeno que requiere respuestas coordinadas de parte del Estado en todo su conjunto. Un componente esencial de la investigación es la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, adscrita a la presidencia de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Esta unidad actúa como el cerebro del sistema. Recibe, analiza y disemina reportes de transacciones sospechosas, elabora análisis operativos y estratégicos y remite informes de inteligencia al Ministerio Público cuando identifica indicios objetivos de lavado de activos o financiamiento al terrorismo. Es importante señalar que los informes de la UIF no constituyen medios de prueba en sentido estricto. Tienen valor de inteligencia, lo que significa que su función es orientar la investigación penal, no sustituirla. Esta distinción, introducida con mayor claridad por el Decreto número 93/2021, protege las garantías constitucionales de los investigados. La ley establece un sistema de obligaciones para los llamados sujetos obligados, que son las personas naturales y jurídicas supervisadas por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros y otras entidades reguladoras. Estos sujetos son los bancos, las financieras, casas de cambio, los notarios, abogados que realizan determinadas operaciones, agentes inmobiliarios, entre otros. Todos ellos tienen la obligación de identificar a sus clientes, verificar el origen de los fondos, mantener registros por un mínimo de 5 años y, lo más relevante para la investigación, reportar a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, cualquier operación que sea inconsistente con el perfil de aquel cliente o que pueda estar vinculado con actividades ilícitas. Esta obligación de reporte no es opcional. Su incumplimiento genera sanciones administrativas severas. Puede incluso constituir el delito de lavado de activos omisivo, que castiga al sujeto obligado que por negligencia en el cumplimiento de sus deberes facilita la comisión del delito. Uno de los aspectos más sofisticados del sistema hondureño es el reconocimiento legal de las técnicas especiales de investigación, que permiten al Ministerio Público actuar de forma que sería inadmisible en una investigación ordinaria. Las principales de estas técnicas son la entrega vigilada, mediante la cual se permite que las remesas ilícitas sean transportadas bajo supervisión de las autoridades para identificar futuros o posibles responsables del delito. El agente encubierto, que consiste en la designación de un funcionario que adopta una identidad ficticia para infiltrarse dentro de la organización delictiva, requiriendo siempre autorización judicial. El manejo de informantes, que permite recibir información de personas que voluntariamente colaboran, incluyéndose los mismos miembros del crimen organizado. Y la intervención de comunicaciones privadas conforme a la legislación especial aplicable. Estas técnicas están reconocidas expresamente por la Convención de Palermo como herramientas que los estados deben tener disponibles para el combate de la criminalidad. Para comprender mejor cómo se despliega la investigación, es útil entender primero cómo opera el delito en la práctica. El lavado de activos clásicamente se desarrolla en 3 fases. La fase de la colocación. El dinero ilícito ingresa al sistema financiero formal, frecuentemente mediante fraccionamiento, smurfing o lo que llamamos pitufeo, dinero por pocas cantidades, que consiste en dividir estas sumas importantes en pequeños depósitos para evitar su detección. En la fase de estratificación, los fondos se mueven a través de múltiples transacciones, transferencias internacionales y estructuras cooperativas complejas con el objeto de dificultar el rastreo. En la fase de integración, los fondos ya lavados regresan a la economía real con apariencia de legalidad.
inversiones inmobiliarias, negocios de restauración, empresas de transporte, entre otras. Conocer estos ciclos es importante, es fundamental, porque la investigación debe intervenir en cada una de estas tres etapas efectivamente. La investigación del lavado de activos tiene una particularidad que distingue de los otros delitos, su núcleo financiero y patrimonial. Por eso la ley contempla la figura de los peritos oficiales, quienes realizan análisis forenses del patrimonio de los investigados para determinar si existe un incremento injustificado, si los bienes tienen causa económica o legal, que respalde o si existen flujos de dinero que no puedan guardarse correspondiente a los ingresos ilícitos declarados. Un principio fundamental que debe destacar es que el delito del lavado de activos es autónomo. Puede investigarse y juzgarse independientemente de que el delito que generó los activos haya sido cometido dentro o fuera del territorio nacional y con independencia de que si es delito precedente, si ha sido objeto de una condena. No es necesario probar primero el narcotráfico o la extorsión para investigar el lavado. Este principio es una exigencia de la Convención de Palermo incorporada en los derechos internos hondureños. Para ilustrar todo lo anterior con ejemplos concretos, mencionaré dos casos emblemáticos de la región. El contexto latinoamericano, el caso de Odebrecht, es quizás un ejemplo más ilustrativo. Esta empresa brasileña pagó sobornos en al menos 12 países latinoamericanos, incluyendo Honduras, utilizando cuentas en Andorra, Suiza y las Islas Caimán. Lo que hizo posible la investigación fue la articulación de los sistemas de inteligencia financiera de varios países y el análisis patrimonial sistemático. En Honduras, la investigación del Instituto Hondureño evidenció cómo los fondos públicos desviados terminaban integrados en patrimonio personal de funcionarios a través de las empresas, fachadas y transferencias en el extranjero. Ambos casos demuestran que sin inteligencia financiera coordinada y sin análisis patrimonial riguroso, este tipo de delitos quedaría impune. Habiendo explicado cómo se despliega la investigación del lavado de activos en Honduras desde el papel del Ministerio Público, la CIPLAF, pasando por la Unidad de Inteligencia Financiera, las obligaciones de los sujetos privados, las técnicas especiales de investigación, el ciclo del lavado y el principio de autonomía de la acción penal. Le cedo ahora la palabra a mi compañero Carlos Roberto Vanegas Torres, quien abordará la naturaleza jurídica del enriquecimiento ilícito y las incidencias del derecho internacional en la persecución de los delitos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Roberto Vanegas Torres. Soy pasante universitario de lo que es la carrera de Derecho. Pues en esta oportunidad pues se me dio el privilegio de poder participar en lo que es el foro sobre el lavado de activos y lo que es el enriquecimiento pues ilícito de las personas. Pues para eso vamos a responder a la pregunta número 2 y a la pregunta número 3, las cuales han sido propuestas por la docente de la clase. Tenemos la pregunta número 1, que hace mención cuál es la naturaleza jurídica del delito del enriquecimiento ilícito. Pues para dar respuesta y ponerlos en contexto, el delito de enriquecimiento ilícito pues tiene una naturaleza jurídica particular, lo que se distingue de otros tipos penales patrimoniales, y su regulación pues está descrita en el artículo 484 del Código Penal vigente y lo ubica en el ámbito de los delitos cometidos contra los funcionarios y empleados públicos, lo que ya nos indica en una primera característica esencial pues que es un delito especial propio, es decir, que solo puede ser cometido por quien ostenta la condición de servidor público del Estado. Luego tenemos lo que es la conducta típica. Pues el tipo penal castiga al funcionario o empleado público que incrementa su patrimonio en más de 500,000 empiras por encima de los ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y hasta 2 años después de haber cesado de ellas. Siempre que el incremento no pueda ser razonable o justificado, cuando el enriquecimiento supera el millón de lempiras, las penas también que lo agravan pues serán más considerables. Esto pues nos revela una segunda característica que es muy fundamental, que es el elemento normativo
de tipo no solo de enriquecimiento, sino de falta de justificación razonable, pues lo que se presume que un funcionario público tiene más medios limitados y conocidos de enriquecimiento legítimo, y cualquier incremento patrimonial que exceda esos parámetros generará una presunción que el propio funcionario pues debe desvirtuar en este caso. La inversión de la carga probatoria y su tensión constitucional. Pues este es un punto más debatido en la doctrina penal, pues respetando el enriquecimiento ilícito, la estructura de este tipo parece invertir la carga de la prueba, obligando al imputado a demostrar el origen lícito de su patrimonio, pues, lo que genera una tensión con el principio de la presunción de inocencia. Más sin embargo, una lectura más cuidadosa de este tipo penal nos permite entender lo que se presume, que no es la culpabilidad, sino la ilicitud del origen, cuando existe un incremento desproporcionado que el funcionario no puede explicar. El Estado pues tiene que probar el incremento patrimonial y la condición que el funcionario es a partir de ahí que surge la obligación de imputado de dar cuenta de origen e interpretación sostenida por una parte importante de lo que es la doctrina latinoamericana, y es compatible con el principio de la presunción de inocencia y se entiende como una carga de explicación razonable y como una invasión total de la prueba. En relación con el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos son delitos distintos, pero frecuentemente concurrentes, pues el funcionario acumula bienes de origen ilícito y suele pues buscar integrarlos a una economía formal, por lo que constituye el punto de contacto entre ambos delitos. El artículo 445 de lo que es nuestro Código Penal es especialmente relevante, pues aquí establece que el responsable del lavado debe ser castigado, aunque el delito que es proveniente de los bienes haya sido cometido total o parcial en el extranjero. También el artículo 446 consagra pues el principio de la acumulación de las penas, las sanciones y el lavado, que esto aplican sin perjuicio de las que correspondan los delitos que originaron los activos, lo que significa que un funcionario puede ser condenado simultáneamente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos si la evidencia lo acredita. Seguidamente pues hablaremos sobre lo que es el bien jurídico. Pues el bien jurídico protegido, la naturaleza jurídica del enriquecimiento ilícito se comprende mejor si identificamos el bien jurídico que protege. No se trata únicamente de la administración pública en el sentido formal, sino de la confianza ciudadana y la institucionalidad, la probabilidad en el ejercicio de la función pública y la integridad del patrimonio del Estado. Pues en este sentido es un delito que afecta pues la democracia en su dimensión más concreta, la posibilidad de que los recursos públicos lleguen efectivamente a la ciudadanía y que quienes administran respondan por su uso. El debate doctrinal. Para algunos penalistas críticos califican que el enriquecimiento ilícito como un delito de sospecha, argumentando pues que su estructura vulnera lo que es el principio de que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, porque la práctica obliga al funcionario a explicar pues el origen de su patrimonio para evitar una condena. Esta crítica es seria y merece una atención académica. Más sin embargo, pues la posición mayoritaria de la doctrina latinoamericana
es respaldada por pronunciamientos pues, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de lo que es transparencia pública, y pues sostiene que los funcionarios del Estado, a lo que es al asumir voluntariamente el ejercicio y el poder público, aceptan un régimen especial de transparencia pues patrimonial que no es extensible a los ciudadanos ordinarios, pues la declaración jurada de los bienes exigida a los funcionarios hondureños por la ley de la declaración jurada de los bienes y la expresión más concreta de esta obligación diferenciada en este marco, pues el enriquecimiento justificado no es un problema pues para la carga probatoria invertida en este sentido estricto, sino en una consecuencia pues lógica de un régimen de transparencia con el propio funcionario aceptó asumir al cargo pues. Luego viene lo que es el compliance público o la tendencia contemporánea. Pues esta existe con una tendencia contemporánea en el derecho administrativo penal, ya que vincula pues el enriquecimiento ilícito con los programas de compliance en el sector público. Es decir, con un sistema de cumplimiento normativo y de prevención de irregularidades dentro de las propias instituciones. El Estado en países como de Sudamérica, como Chile, Colombia, Perú, pues han implementado lo que son unidades de control interno con la capacidad de lo que es realizar auditorías patrimoniales preventivas a funcionarios pues en el ejercicio, y esto pues permite detectar de lo que son señales de alerta antes de que el enriquecimiento pues alcance dimensiones que quieran respuesta penal pues en Honduras pues nosotros tenemos este tipo de dirección a través del Tribunal Superior de Cuentas, que aunque con desafíos institucionales pero sigue avanzando pues para justificar todo lo que son este tipo de procesos e impedir que se cometa lo que es este tipo de delitos. Seguidamente pues daremos respuesta a lo que es la interrogante número 3: ¿cómo inciden pues las normas del derecho internacional en la legislación hondureña? Pues en persecución del lavado de activos y lo que es el enriquecimiento ilícito, pues no puede entenderse su dimensión internacional, pues estos delitos por su propia naturaleza trascienden lo que son nuestras fronteras patrias. Los capitales ilícitos se mueven entre jurisdicciones y se disfrazan pues bajo lo que es la apariencia de inversiones extranjeras, y utilizan lo que son los paraísos fiscales y estructuras corporativas multinacionales. Es por ello que el derecho internacional juega un papel absolutamente central. Pues tenemos varios instrumentos internacionales que vinculan a Honduras, pues Honduras es parte de varios instrumentos internacionales fundamentales en esta materia. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada el 30 de julio del 2003, establece pues las obligaciones para los estados en materia de penalización y lavado de dinero, decomiso de los bienes, una cooperación internacional técnica y especial de lo que es el proceso de investigación. Esta convención, conocida como la Convención de Palermo, pues es referente global a lo que son sistemas de persecución del crimen avanzado, y su huella es visible prácticamente en todas las disposiciones de la ley hondureña. También tenemos otro instrumento que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida el año 2003 y ratificada por Honduras en el año 2005. Pues igualmente relevante para el enriquecimiento ilícito, pues consagra como delito convencional el enriquecimiento de los funcionarios que no puedan justificar pues su origen de bienes, con lo que la cobertura internacional al tipo del artículo 484 del Código
penal hondureño. Seguidamente pues tenemos la Convención Nacional, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena en 1988 y fue históricamente pues el primer instrumento internacional que sistematizó el concepto de lavado de dinero en contexto con el narcotráfico y estableciendo pues esa obligación para los estados de tipificarlo como delito autónomo y de implementar lo que son mecanismos de decomiso. Finalmente pues tenemos el convenio centroamericano de lo que es la prevención, la represión y los delitos de lavado de dinero y activos, suscrito en Panamá en 1997 y que crea un marco regional específico que facilita lo que es la cooperación entre los países del Istmo Centroamericano y la investigación y la persecución de este tipo de delitos. ¿Cómo se traslada lo que es el derecho internacional al derecho interno? Pues la influencia de este derecho internacional no opera de forma declarativa en la ley especial contra el lavado de activos, que pueden identificar lo que son las disposiciones concretas que son consecuencias de una directa de estas convenciones. Pues tenemos varios principios: el principio de autonomía de la acción penal, que permite investigar el lavado con independencia del delito procedente de donde responde la exigencia convencional de no sujetar lo que es la persecución del lavado a la condena previa al delito que generó los activos. Tenemos lo que son técnicas especiales de investigación, la entrega vigilada, el agente encubierto, lo que son informantes explícitamente contemplados. En la Convención de Palermo pues es una herramienta para que los estados deben tener varias disponibles, pues el régimen y el decomiso, la privación del dominio, incluida la posibilidad pues de decomisar bienes equivalentes cuando no sea posible pues legalizar los bienes ilícitos directamente con una exigencia convencional que incorporará pues con precisión en la ley de nuestro país. Nos damos cuenta también como la cooperación internacional como un pilar operativo, pues quizás pues este sea un aspecto más práctico de la incidencia del derecho internacional y la cooperación judicial, administrativa, y que la ley establece pues los mecanismos para que Honduras pueda tanto solicitar como prestar asistencia a otros países de investigación de lavado de activos, lo que es la recopilación de las pruebas, la notificación de los documentos, la realización de allanamientos, identificación y localización de los bienes y ejecución de las medidas cautelares y de extradición de los imputados. También pues esta cooperación canaliza a través de la asistencia judicial recíproca que basa tratados y convenios suscritos por Honduras, pues cuando existe un tratado bilateral que se aplica pues en un principio de reciprocidad y a su vez tiene pues la facultad de intercambiar información con entidades homólogas de países llamados como unidades de inteligencia financiera o para el análisis de casos transnacionales. Tenemos también lo que son algunos estándares que son propios de la GAFI, pues es un actor internacional que puede omitirse como Grupo de Acción Financiero Internacional GAFI. Pues esto no es un tratado, sino en un sentido estricto, cuyas 40 recomendaciones constituyen un estándar internacional más influyente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de lo que es el terrorismo en Honduras. Como miembro de la GAFILAT, este grupo regional afiliado a la GAFI está sujeto a evaluaciones mutuas periódicas que miden pues el cumplimiento efectivo
de estos diferentes estándares, pues la propia ley hondureña pues hace referencia a estos estándares y establece el deber a las autoridades de dar seguimiento a lo que es las observaciones que resulten de dichas evaluaciones. Pues habiendo analizado lo que es el enriquecimiento ilícito y el derecho internacional, pues cedo la palabra al compañero Cristian Flores, quien explicará los alcances de la privación definitiva del dominio y cerrará con una exposición de nuestras conclusiones. Fue un placer y un privilegio pues haber participado con estos temas que son de gran importancia en lo que es el quehacer nacional, pues, y que esto pues trasciende fronteras, tratando pues de lavar ese dinero que es de situaciones de dudosa reputación. Buenas tardes y es un placer. Muy buenas tardes, abogado. Mi nombre es Fernando Flores Mata. El tema que le tocó es lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¿Cuáles son los alcances de la privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito? Naturaleza jurídica de acción real no personal. Representa un cambio de paradigma, no solo castigar al delincuente, sino desmantelar su base económica. La acción es natural, real, recae sobre los bienes, no sobre las personas. Puede ejercerse aunque el titular no haya sido condenado penalmente. Puede ejercerse aunque el titular haya muerto, haya sido absuelto o ni siquiera haya sido procesado. La acción sigue al bien, no a su propietario. El comiso puede declararse con independencia de si existe sentencia condenatoria en la sede penal. Causas de procedencia. ¿Cuáles son cuando los bienes no tienen causa o justificación económica de procedencia? Cuando existe un incremento patrimonial sin justificación razonable. Cuando los bienes provienen directamente o indirectamente de actividades ilícitas. Cuando han sido utilizados como instrumento para la comisión de delitos. Cuando su producto de la enajenación de bienes de origen ilícito, cuando el afectado no logra justificar el origen lícito del bien. Esta amplitud busca cerrar todas las puertas para que el delincuente podría mantener sus bienes ilícitos. Principio de licitud y proceso. El principio de licitud. Un bien solo será reconocido como lícito cuando su titular demuestre que el derecho sobre el origen se originó a través de medios compatibles con el ordenamiento jurídico. Cualquier negocio o contrato que conlleve la adquisición de bienes sujetos a privación se considera nulo de pleno derecho desde su celebración. Las, las dos etapas del proceso, la etapa administrativa, investigación patrimonial hasta que el MP presenta la acción ante el órgano jurisdiccional. Etapa judicial. Inicia con el escrito de solicitud y finaliza con la ejecución de sentencia. Esta acción tiene prelación sobre otros procesos salvo los relacionados con la niñez, violencia doméstica o personas privadas de libertad. Medidas cautelares de la BABE. Medidas precautorias. Pueden decretarse sin notificación previa y sin audiencia, dado el riesgo de que los bienes desaparezcan. Aseguramiento e incautación inmediata de bienes bajo sospecha. Protección de activos mientras se desarrolla el proceso judicial. La urgencia justifica el carácter excepcional del procedimiento. AOABE. Oficina Administrativa de Bienes Incautados. Órgano técnico con autonomía administrativa y financiera.
responsable de la guarda y custodia de administración de bienes incautados. Esta realiza subastas cuando la ley así lo establece. También garantiza los bienes no pierdan valor durante el proceso judicial. Decomiso sin condena y testaferrato. Decomiso sin condena. El sistema hondureño se inserta en la tendencia global de decomiso sin condena civil. Permite al Estado privar a organizaciones criminales de sus bienes sin condena penal previa. Referentes internacionales, Colombia y México destinan bienes decomisados a escuelas y hospitales en comunidades marginadas. Lógica de retroalimentación. Usar los recursos del crimen para combatir el crimen. Testaferro y tercero de buena fe. El testaferro, quien presta su nombre en contratos reales o simulados para ocultar bienes ilícitos. La ley responde en dos diferentes tipos. Tipifica el testaferro como delito autónomo con penas de hasta 20 años de prisión. Permite declarar la nulidad de los contratos utilizados para ocultar los bienes. Protección del tercero de buena fe. Quien adquirió bienes sin conocer su origen ilícito tiene mecanismos procesales para defender sus derechos. Distribución de bienes decomisados. Una vez firme la sentencia, los bienes decomisados se distribuyen según la ley. Parte de los recursos destinados al fortalecimiento de las unidades de seguridad y justicia. Recursos para programas de prevención de crimen organizado a nivel nacional. Parte se destina a los OAVI para financiar su operación y administración. Dimensiones simbólicas en Colombia y México. Bienes decomisados se convierten en escuelas, hospitales en comunidades marginadas. Mensaje social poderoso. Los recursos del crimen se revierten en beneficio de la sociedad. Síntesis integrada. La investigación del lavado de activos es un proceso multinacional que combina inteligencia financiera, técnicas especiales y análisis patrimonial, articulado alrededor del Ministerio Público. El enriquecimiento ilícito es un delito especial que tutela la propiedad pública, contenciones con la presunción de inocencia que se resuelven en la obligación especial de transparencia de los funcionarios del Estado. El derecho internacional no es declarativo, sino un conjunto de obligaciones concretas que moldean la legislación interna hondureña en tipificación investigatoria, cooperación y decomiso. La privación definitiva del dominio presenta el cambio más radical. Privarla de la libertad, desmantelar la riqueza ilícita es una victoria incompleta. El sistema hondureño, en términos normativos, es robusto. Su eficacia depende de independencia institucional y voluntad política. Esto ha sido todo. Muchas gracias, abogado. Feliz día, bendiciones. No le diste al niño.